El sol caía con un tono rojizo sobre las colinas cuando la gente del pueblo cerraba sus puertas. En aquel rincón olvidado, donde el polvo era tan viejo como las plegarias, vivía una mujer llamada Alma. Nadie recordaba cuándo había llegado. Solo sabían que cada mañana encendía una vela frente a una imagen desgastada de la Virgen, y cada noche su voz se perdía en rezos tan largos que parecían no tener final. Tenía las manos agrietadas, el rostro curtido por el viento y una mirada que no pedía nada, pero lo comprendía todo. Su casa era una sombra entre los árboles secos, hecha de madera que crujía como huesos viejos. A veces los niños del pueblo pasaban frente a su puerta y la observaban con curiosidad. Decían que hablaba sola, que a veces se quedaba mirando el horizonte durante horas, inmóvil, como si esperara algo o a alguien que nunca regresaba. Nadie sabía de su pasado, hasta que un día el nuevo sacerdote del pueblo, joven y curioso, le llevó pan y la encontró llorando. Ella no lo miró, solo continuó limpiando el suelo con un trapo empapado, mientras sus labios murmuraban oraciones antiguas. No pidió ayuda, no habló, solo dejó que las lágrimas cayeran sobre el polvo. Años atrás, cuando el pueblo era más joven y el río aún traía agua clara, Alma había sido esposa de un hombre de carácter violento, un hombre de ojos oscuros, que trabajaba en el campo y bebía para olvidar los días. La gente lo conocía como Ezequiel, y aunque tenía fuerza en los brazos, tenía vacío en el alma. No creía en nada, ni en Dios, ni en la bondad, ni en los sueños. Solo creía en el dolor. Al principio Alma pensó que podría cambiarlo. Creyó que el amor y la fe eran suficientes para ablandar la piedra del corazón humano. Rezaba por él cada noche, incluso cuando el olor del alcohol la despertaba a medianoche y las paredes temblaban bajo sus gritos. Nadie intervenía. En el pueblo, los pecados ajenos se escondían detrás de las cortinas. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes grises, Ezequiel regresó del campo con la mirada perdida y el alma llena de rabia. Había perdido el trabajo, y alguien le había dicho que su esposa hablaba con el sacerdote del pueblo, pidiéndole consejo. Fue suficiente para encender el fuego del odio. Alma intentó explicarle, pero su voz fue tragada por el rugido de la furia. La arrastró por los cabellos. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, y el barro se mezclaba con las lágrimas que le corrían por el rostro. Nadie salió, nadie quiso ver. El sonido de los gritos se confundía con el trueno, y en esa noche larga, el mundo pareció olvidar que existía la piedad. Cuando todo terminó, el cuerpo de Alma quedó tendido en el suelo, inmóvil, con la mirada perdida hacia el cielo. Ezequiel se fue tambaleando, dejando atrás el olor a licor y culpa. Ella permaneció allí, respirando apenas, con los cabellos enredados y las manos manchadas de tierra. Y aunque el dolor era insoportable, su mente solo alcanzó a decir una frase, apenas un pensamiento silencioso. Dios, si todavía estás aquí, no me dejes odiar. Pasaron horas antes de que alguien se atreviera a entrar. Una anciana vecina la encontró, la cubrió con una manta y llamó al sacerdote. Alma no habló por días, no lloró, no pidió justicia, solo guardó silencio. Ezequiel desapareció del pueblo. Nadie volvió a verlo. Algunos decían que había muerto en un accidente, otros que se había ido a buscar perdón en otro lugar. Pero para Alma, su ausencia no era alivio, era una herida abierta. Ella no buscaba su castigo, solo su paz. Los días se volvieron años. Alma envejeció en soledad, cuidando flores que ya no crecían, reparando su casa una y otra vez. Pero cada tarde encendía una vela, no por ella, sino por el alma de quien la había lastimado. Rezaba con voz temblorosa, no para pedir venganza, sino para pedirle a Dios que le enseñara a perdonar de verdad. El pueblo la observaba en silencio. Algunos pensaban que estaba loca. Otros decían que su fe era lo único que la mantenía viva. Nadie podía entender cómo una mujer que lo había perdido todo seguía rezando por quien le arrebató la paz. Pero Alma no lo hacía por compasión humana.
Lo hacía porque creía que el alma que odia nunca sana. Una noche, mientras la luna se reflejaba en los vidrios rotos de su ventana, Alma sintió un peso en el pecho. Cayó de rodillas y apoyó la frente en el suelo frío. No pidió ayuda, no gritó, solo susurró: «Si debo morir esta noche, llévame con fe, no con rencor». No murió esa noche. Pero al amanecer, cuando el sacerdote fue a visitarla, la encontró débil, con los labios pálidos y la mirada serena. Ella sonrió, como si hubiera visto algo que los demás no podían ver, y dijo con voz apenas audible: «El perdón no es olvido, es fe puesta en lo invisible». Desde ese día, la gente empezó a dejar velas frente a su casa. Decían que su presencia traía paz, que quien se detenía a rezar allí sentía algo distinto, como si una calma silenciosa cubriera el alma. Alma no buscó fama ni reconocimiento. Vivió hasta el final de sus días con la misma humildad con la que empezó, encendiendo una vela y hablando con Dios en silencio. Pero su historia no terminó ahí. Años después de su muerte, una joven del pueblo, víctima también de la violencia, soñó con ella. Dijo que en su sueño, Alma estaba vestida de blanco, con el cabello suelto y los ojos llenos de luz. No habló, solo extendió la mano y la tocó en el corazón. Desde entonces, la joven nunca volvió a sentir miedo. El sacerdote, ya anciano, dijo que el alma de aquella mujer no buscaba justicia ni gloria, sino redención para todos. Que el verdadero milagro no fue sobrevivir, sino seguir creyendo. La gente empezó a decir que cuando la fe es tan pura como la de Alma, ni el odio más profundo puede destruirla. Y aunque nadie vio un milagro en el cielo, todos sabían que el milagro ya había ocurrido dentro de ella. Pasaron los años y el nombre de Alma se volvió un susurro entre las calles polvorientas del pueblo. Algunos la recordaban como la mujer que perdonó lo imperdonable, otros como la loca que rezaba por su verdugo. Pero el tiempo, que borra tantas cosas, no logró borrar la serenidad que había dejado tras su muerte. Era como si algo invisible siguiera caminando entre las casas al caer la tarde, algo que nadie podía ver, pero todos podían sentir. El sacerdote envejeció recordando cada palabra que ella había pronunciado. Solía decir que nunca había visto una fe tan profunda, tan despojada de orgullo y tan llena de silencio. Después de su entierro, decidió abrir una pequeña capilla en el mismo lugar donde Alma encendía sus velas. Era una habitación pobre, con paredes agrietadas y un altar hecho de madera vieja. En el centro colocó una imagen sin rostro, porque decía que la fe verdadera no necesitaba verlo todo para creer. La gente empezó a llegar. Primero, las mujeres del pueblo, aquellas que cargaban sus propios dolores y heridas. Luego los hombres, los que nunca habían rezado, pero que al entrar allí sentían un peso irse del pecho. Nadie pedía nada, solo se sentaban en silencio. Algunos lloraban, otros cerraban los ojos. Parecía que la presencia de Alma seguía allí, en el aire, en la luz de las velas, en el eco de las plegarias. Una tarde de invierno, una mujer joven llamada Lucía llegó desde otro pueblo. Había escapado de su casa con el rostro marcado por golpes y el alma destrozada. Escuchó hablar del lugar donde una mujer hacía muchos años había perdonado a quien la arrastró por los cabellos. Dijo que solo quería entender cómo alguien podía hacer eso. Se arrodilló frente al altar, con las manos temblorosas, sin saber qué decir. No pidió justicia, no pidió venganza. Solo cerró los ojos y se quedó allí, en silencio, como si esperara una respuesta que no tenía palabras. Esa noche, mientras el sacerdote cerraba la capilla, vio que una de las velas seguía encendida. La llama no se movía, como si el viento no existiera. Entonces recordó algo que Alma había dicho una vez, que el perdón no es una palabra que se dice, sino una puerta que se abre dentro del alma. No supo si lo que vio era un milagro o solo la forma que tiene Dios de hablar sin hacer ruido. Pero al día siguiente, cuando volvió, encontró la vela consumida y en su lugar una pequeña flor blanca brotando del suelo de tierra.
el pueblo empezó a cambiar poco a poco. Los hombres dejaron de levantar la voz en sus casas. Las mujeres ya no caminaban cabizbajas. Los niños crecían escuchando la historia de una mujer que había sufrido, pero no había odiado. Nadie sabía si era santidad o locura, pero todos querían tener un poco de esa paz que ella había dejado. Un día llegó un viajero, un escritor que había oído rumores de un pueblo donde las mujeres rezaban por los que las lastimaban. Quiso saber si era verdad. Se quedó un tiempo observando, escuchando, y en su cuaderno escribió que aquel lugar no tenía grandes templos ni imágenes ricas, pero tenía algo que ningún sitio del mundo podía comprar, una fe que no se enseñaba, solo se contagiaba. La historia de Alma se extendió más allá de las montañas. Gente de otros pueblos empezó a venir, no buscando milagros, sino buscando paz. Dejaban cartas en el altar, contaban sus penas, y muchos decían que al marcharse sentían un alivio inexplicable. El sacerdote, ya cansado por los años, decía que el milagro no estaba en la flor, ni en la vela, ni en los sueños, sino en el simple acto de seguir creyendo cuando la vida parece imposible. Con el tiempo, la casa donde Alma había vivido se convirtió en un lugar de silencio. Nadie la habitaba, pero siempre había flores frescas en la ventana. Nadie sabía quién las ponía. Algunos decían que eran las mujeres agradecidas. Otros, que el viento traía pétalos de los campos como ofrenda invisible. Una noche, una tormenta cubrió el cielo, igual que aquella vez cuando Ezequiel la había arrastrado. El viento golpeaba las puertas, la lluvia caía con fuerza, y el sacerdote pensó en ella. Se levantó de su cama y caminó hasta la capilla. Al llegar, vio algo que lo hizo detenerse. Dentro, todas las velas se habían encendido solas. No había nadie, pero el lugar estaba lleno de luz. El anciano cayó de rodillas y lloró, no de miedo sino de gratitud. No sabía si era un milagro o solo el último suspiro de la fe de aquella mujer extendiéndose más allá del tiempo. Cuando amaneció, la tormenta se había ido. El sol iluminaba las montañas y el aire tenía un aroma distinto, limpio, sereno. El sacerdote murió poco después, con una sonrisa en el rostro, y la capilla quedó en manos de la gente. Nadie cambió nada. Dejaron todo como estaba, porque sabían que no era un templo común. Era un testimonio vivo de lo que la fe puede hacer cuando el corazón elige creer, incluso después del dolor. Pasaron generaciones. Las nuevas familias del pueblo contaban a sus hijos la historia de Alma. No había libros ni imágenes, solo el relato transmitido de voz en voz. Decían que cuando alguien sufría, debía ir al lugar donde ella rezaba, porque allí el silencio respondía. Y así, el nombre de Alma se convirtió en sinónimo de consuelo. En la última página del cuaderno del escritor, que años después fue hallado en una biblioteca, había una frase escrita con letra temblorosa. No hay milagro más grande que una mujer que reza por quien la destruyó, y no por debilidad, sino porque su fe es más fuerte que su dolor. Con el tiempo, la casa de Alma se derrumbó, y solo quedó el pozo donde solía lavar la ropa. Pero incluso hoy, cuando alguien se acerca, dicen que el agua refleja una luz tenue, como si el alma de la mujer siguiera allí observando, rezando en silencio. El pueblo nunca tuvo santos oficiales, pero para todos Alma lo era. No por los milagros visibles, sino por el cambio invisible que dejó. No por los prodigios, sino por la calma que enseñó. No porque sobrevivió, sino porque creyó. Y así, su historia se convirtió en una oración sin fin, repetida por aquellos que no buscan respuestas, sino fe. Una fe sin ruido, sin promesas, sin espectáculo. Una fe que nació de la tierra, del dolor y del perdón, y aunque el mundo siguió girando y los nombres se perdieron en la historia, el suyo siguió vivo, en cada vela encendida, en cada lágrima que no pide venganza, en cada corazón que elige perdonar. Porque a veces la fe no mueve montañas, solo mantiene en pie a quien tiene que cruzarlas.